Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto que nos volvamos a encontrar por este medio, prácticamente llegando casi al final de esta serie que se llama El Apocalipsis ya empezó. Y digo casi porque a partir de esta lección veremos el sexto sello. En los anteriores, pues ya vimos los primeros 5 sellos, etcétera, etcétera. Porque en esta lección, en este sello en particular, la verdad es que hay muchísima información y por lo menos me voy a llevar 3 videos, posiblemente 4 videos para explicar con mucho detalle el por qué este sello se ha vuelto un misterio. Y de hecho este es el título de esta clase, que se llama El sexto sello y su misterio. Quiero nada más como un breve resumen, por si usted es la primera ocasión que ve este video o esta serie. En los videos anteriores, que usted encontrará la descripción del previo del anterior aquí en la caja de descripción, demostré con la palabra de Dios por qué los primeros 5 sellos ya se rompieron. ¿Cuáles son las características de las entidades espirituales, los objetivos, las estrategias y el por qué y para qué están actuando? Los primeros 4 sellos son influencias sobre la tierra. El quinto sello es un sello que está totalmente en un lugar diferente, que es en el cielo, en el Ouranos. E insisto, para que no se quede con dudas, le invito a que usted consulte los demás videos y usted puede entender la secuencia. Como le comentaba, el sexto sello y su misterio. La pregunta es aquí, muy bien, si los primeros 5 sellos fueron rotos ya desde hace mucho tiempo y han estado operando en la Tierra durante los siglos pasados, ¿por qué razón el sexto sello no se ha roto aún? Y esa sería la pregunta más lógica y pues con total derecho de preguntarla, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se ha demorado? Y pues déjeme decirle que justamente esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que por lo tanto, déjeme hablar, y la verdad es que este primer video va a ser como mera introducción y descubriremos juntos por qué entre el quinto y el sexto sello ha pasado este lapso de tiempo. Hay 2 cosas en particular por las que este sello sexto no ha sido roto. El primero de ellos es por una palabra bien simple que se llama gracia. El número 5 en la Biblia, este número a eso se refiere, a la gracia de Dios. Y déjeme decirle que no es casualidad que el quinto sello nos esté hablando de almas que fueron martirizadas, torturadas, hermanos suyos y míos, si usted ha hecho de Cristo su Señor y su Salvador, que fueron muertos por la palabra de Dios y que están ahora en el cielo y recuerdan perfectamente por qué terminó su vida en la tierra. Insisto, si usted no sabe de qué le estoy hablando muy bien, en el video anterior, en los 2 videos anteriores explico esto. Entonces, ellos fueron muertos y Dios a la iglesia le ha dado su gracia. Este concepto va a ser bien importante que lo podamos entender, porque va a ser la base para este sello y el por qué han sucedido, no han sucedido y sucederán algunos eventos para la iglesia. Así que le voy a pedir que me tenga paciencia y que sobre todas las cosas vayamos hilando y armando el rompecabezas. Insisto, a la iglesia le fue otorgada la gracia. Al pueblo de Israel le fue otorgada la ley. ¿Voy bien hasta aquí? Le voy a pedir por favor que me acompañe a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Y mientras lo buscamos, déjeme comentarle lo siguiente. Sobre la gracia podríamos hablar muchísimo, porque a final de cuentas, Cristo es la mismísima figura acerca de la gracia de Dios sobre la humanidad. Sin embargo, este pasaje en particular me va a servir y nos va a servir como base para que podamos comprender
los eventos que sucederán dentro del sexto sello. Vámonos con calma. Y voy a definir primeramente la palabra gracia. ¿Qué es la palabra gracia en la palabra de Dios? Charis con J, charis en el griego, significa la influencia divina sobre el corazón del hombre, en este caso, y su reflejo en sus acciones, en su diario vivir. Repito, la influencia divina sobre el corazón y cómo se refleja esto en nuestro diario vivir. Vamos al libro de Corintios, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Pablo escribe: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vamos a leer del 1 al 8, pero pues me voy a ir ahora sí que haciendo pausas, versículo a versículo, para ir escarbando algunos tesoros que tiene esto y que, insisto, nos servirán de base. Número 1, insisto, la gracia a la iglesia le fue dada a través de Cristo Jesús. No a través de la religión, no a través de las obras, no a través del libre pensamiento. La única manera en que usted puede recibir la gracia de Dios sobre su vida, la influencia divina en su corazón y que usted lo pueda reflejar al mundo, es a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que no hay de otra manera. Y usted quizás podrá entender y comprender por qué mi familiar, mi amigo, etcétera, es bien religioso, pero sigue siendo bien amargado, sigue siendo bien grosero, sigue siendo bien corajudo, etcétera, etcétera, etcétera. Por algo muy simple. Porque solamente esta persona ha conocido una religión. Y perdón, puede ser también su caso. Solamente hemos conocido una religión, pero no hay una relación, no hay una influencia de parte de Dios a través de su palabra sobre su vida, sobre su corazón, sobre mi corazón. Y entonces por eso seguimos siendo las mismas personas de antes. La única diferencia es que ahora vamos a la iglesia, nos decimos cristianos, nos decimos aleluya, cantamos los coritos bien bonitos en la alabanza, levantamos las manos, soltamos algunas lágrimas de emoción, pero solamente se queda todo ahí. Entonces, regresamos a Corintios. A los corintios, a la iglesia en general, fue dada la gracia en Cristo Jesús. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí el centro, una vez más, es en Cristo. Repito, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Subraye, por favor, circule esta palabra, porque todo gira a lo que Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario hace 2000 años, todos los regalos alrededor, o que usted y yo podemos tener, giran en función y en torno a su obra en la cruz del Calvario. Y dice la primera cosa: en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Es decir, fuimos llenados. Dios nos dio abundancia. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Y ahora usted se preguntará, ¿abundancia de qué? Ah, de dinero. No, pues no es mi caso, porque la verdad estoy batallando con mis pagos. No se refiere a cuestiones materiales. Se refiere gozo, se refiere a la paz, se refiere a la mansedumbre, se refiere a la templanza, se refiere a la bondad, se refiere a la benignidad, se refiere a la fe. Todo esto es el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Porque el fruto del Espíritu, fruto, no frutos. El fruto del Espíritu es paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amor y templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Y yo le pregunto, y yo es la pregunta que también me hago,
¿realmente el fruto del Espíritu está operando en este momento en mi vida? ¿Tengo paz en medio de las circunstancias? ¿Tengo fe en medio de que Dios tiene en control todo? ¿Tengo la tranquilidad, la benignidad, la mansedumbre de que aunque la alacena esté bajando los víveres en su momento y no sé de qué manera, Dios va a proveer? Tengo la tranquilidad de, a pesar de que el negocio no tiene las mismas ventas o la actividad a la que usted se dedique no tiene las mismas cantidad de clientes, ¿usted confía en que Dios va a proveer? Conste, no estoy diciendo que se tire a la hamaca y que se espere ahí a estirar la mano y que le llegue por milagro algo. No, estoy hablando que en su actividad, lo que usted y yo hacemos diariamente, lo seguimos haciendo, quizás ya no en la calle, ahora a lo mejor por las redes, no sé, pero seguimos trabajando confiando en la provisión de Dios. En esas cosas es en las que debiéramos ser enriquecidos. Pero regreso al tema, si no las tenemos es porque no estamos conectados a Cristo. Regreso. Fuisteis enriquecidos en Él, estoy en el versículo 5, en toda palabra. Palabra significa en griego logos, algo que fue previamente dicho. ¿A qué se refiere esto? También se refiere a pensamiento o razonamiento. Si hay algo que nosotros debemos entender, y también esto me va a servir como base y lo desarrollaré con más calma 2 clases adelante, es que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, Dios nos ha dado esa palabra para que nosotros podamos razonar, entender, poner en nuestro pensamiento y, como dice más adelante, que eso lo vamos a ver, sirvieron como ejemplo para usted y para mí. A final de cuentas, desde Génesis 12 hasta Malaquías, literalmente habla de todo el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y cómo este plan ahorita está en stand-by o en receso hasta que el periodo de la gracia concluya. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque desgraciadamente hubo una corriente que honestamente ahorita ha disminuido un poquito, pero aún sigue por ahí predicándose, que todo el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías no es más que solamente historia. Que no hay ningún principio bíblico, no hay absolutamente nada. Es más, no debemos regirnos por el Antiguo Testamento. Y esto es correcto. Ahora usted y yo nos regimos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero por eso le decía, pero todo lo anterior, Dios nos lo ha puesto para que lo razonemos, lo pensemos, lo entendamos y lo podamos aplicar como un ejemplo equivocado del pueblo de Israel a nuestra vida. Insisto, 2 clases más, le voy a explicar con mucho detalle esta parte. Muy bien, versículo 6. Así como el testimonio, me salté, y en toda ciencia. Esta palabra norizo con G de gato al principio, norizo, significa saber, conocer, reconocer y comprender. No solamente es comprender la palabra de Dios. Juan 3:16, no, sí, lo entiendo perfecto. Jesús vino al mundo, murió por mí en la cruz del Calvario, lo entiendo perfecto. Viene un juicio de Dios que está en Apocalipsis, sí, lo entiendo. No, esto se refiere también a poder entender los tiempos en los que estamos viviendo. Comprender por qué razón cada vez el mundo va de mal en peor. ¿Por qué a pesar de los esfuerzos de los avances tecnológicos, el clima sigue cada vez avanzando hacia una catástrofe? ¿Por qué a pesar de la ingeniería en todo lo que tiene que ver con alimentación, no se ha dado abasto y seguimos teniendo muchísimos miles de millones de personas que en este momento comen tierra? Usted vea los documentales, los niños de África hacen galletas de tierra para tener algo en el estómago porque no hay comida.
Entonces, estos tiempos debemos nosotros entender, y por qué insisto, aunque el esfuerzo humano llegue al tope y por más que haga lo que haga, solamente el creador de este mundo podrá arreglar las situaciones y los problemas a los que nosotros hemos llegado. Dios nos ha dado esa ciencia, pero por eso le dije, circule la palabra en él. Porque si usted y yo no estamos amarrados a la gracia que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, empezamos a hacernos preguntas. Y si Dios fuera tan bueno, y si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué permite que la gente se esté muriendo? Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué este coronavirus mató a un familiar, a una persona, a una amistad cercana a mí? Si Dios fuera tan bueno, entonces, y empezamos a cuestionar, ¿pero por qué? Porque no hay ciencia, no hay entendimiento, no hay razonamiento de parte de Dios que solamente a través de su gracia nos puede dar. E insisto, hay muchas preguntas que tenemos, hay muchas preguntas que particularmente yo tengo y no entiendo y no tengo la respuesta, que es lo peor. Pero entiendo que Dios es soberano y que tiene un propósito y que mi vida, no porque sea mejor que usted o también usted su vida, si usted está en Cristo, mi vida Él la tiene en sus manos. Y que mis días están en sus manos y que mis tiempos están en sus manos. Yo le invito a que tenga esta tranquilidad. Ahora sí, versículo 6. Así como testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que observemos lo siguiente, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿A qué se refiere esta palabra de don? Al de lenguas, al de ciencia, al de sabiduría, al de profecía, al de tas. No necesariamente. Esta palabra en griego, la palabra charisma, significa dádiva, liberación de peligro o liberación de pasiones. Regreso tantito, versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, en la palabra de Dios, en la gracia de Dios, encuentro todas las herramientas para poder ser libre de peligros o libre de pasiones. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y observe el tiempo del verbo presente. Si alguno está en Cristo, ya no tengo yo ningún pretexto, ningún argumento para decir, yo soy amargado porque hace 15 años me hicieron esto o aquello. Si estás en Cristo, si estás en la gracia de Dios, ya no tengo ningún pretexto para decir, yo soy un padre o soy una madre que no puedo mostrar amor a mis hijos porque mis papás fue un niño o una niña golpeada o abusada y nunca me dieron un solo beso. Y no puedo ahora prodigar, demostrar con caricias, con besos, con abrazos a mi cónyuge, a mis hijos. Ya no tengo ningún argumento para decir, sigo atado al pecado, a la inmoralidad sexual, sigo atado a X, Y o Z circunstancia del pasado. Porque tú acabas de leer que en Cristo ahora nos ha sido todo don nos ha sido dado y no falta absolutamente nada. ¿Para qué? Porque sigo en el versículo 7. Porque nosotros estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esta manifestación? Se refiere a que Cristo vendrá a gobernar este mundo, porque el papel que usted y yo nos tocaba como administradores, estoy hablando como género humano, como raza humana, la verdad es que nos hemos equivocado. Y hoy tenemos un planeta contaminado, tenemos un planeta que gracias a esa contaminación, pues las estaciones, las lluvias, las tormentas, los fenómenos meteorológicos
han incrementado su intensidad. ¿Por qué? Por diferentes razones, entre ellas la contaminación. ¿Por qué? Porque a causa de la avaricia, de la codicia, del poder del ser humano, mientras se lo demostré en el caballo negro, mientras hay hombres ricos, riquísimos, cada vez la población es más pobre. Y aquí sí me refiero a recursos materiales. Mientras estos pueden desperdiciar millones de dólares en un ratito, aquí con trabajos ganamos 4 o 5 dólares para comprar 1 litro de leche, 2 bolillos duros y que nos alcance para toda la semana. Estoy yéndome a extremos, por supuesto, pero quiero que entienda el punto. Nosotros esperamos la manifestación de Cristo. Y aún dice la Biblia que la misma creación está sujeta. ¿Por qué? Porque espera la manifestación de los hijos de Dios. Que por fin venga el Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar y a poner paz y orden al mundo que Él creó. Versículo 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí quiero que entendamos dos cosas. El día del Señor Jesucristo y el día de la ira son dos días totalmente diferentes. Uno se refiere al juicio de Dios sobre este mundo, que eso lo vamos a analizar en este sexto sello justamente, pero el día de Jesucristo se refiere a la reunión de Cristo Jesús con su iglesia. Y ese evento va a suceder más pronto de lo que tú y yo imaginamos dentro de este mismo sello, el sexto. Téngame paciencia y lo voy a desarrollar en 2 clases adelante, 3 clases adelante. Entonces, versículo 8 dice: el cual se refiere a Jesucristo, a esa gracia en Jesucristo, nos confirmará, nos dará una base estable, sólida, es lo que significa la palabra confirmar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Dice ahí claramente, hasta el fin, para que seamos irreprensibles. El plan de Dios para tu vida y para mi vida es que podamos ser irreprensibles. No significa perfectos, que nunca nos vamos a equivocar, que jamás vamos a pecar, que jamás nos vamos a ofender o a cometer algún error. Esta palabra irreprensible simple y sencillamente significa que nosotros delante de Dios reconozcamos que lo necesitamos, que su gracia es lo único que requiero en mi vida para seguir adelante y que a través de su palabra es la que me va a guiar y la que va a darme dirección en mi vida para todo, para mi diario vivir. Mis amigos, mi trabajo, mi negocio, mi escuela, mi familia, mi comunidad y mi vida misma, por supuesto. Entonces, la primera razón por la que este sello no ha sido roto es por la gracia de Dios. Segunda causa por la que este sello no ha sido aún roto, le voy a pedir por favor que me acompañe a Génesis 15, 16. Para entrar en contexto, Dios se encuentra con un hombre llamado Abraham, forma con Abraham la nación del pueblo de Israel, y Dios le da varias promesas a Abraham. Vas a ser padre de multitudes, esta tierra en la que tú estás ahorita morando, tú morarás como extranjero, pero tu descendencia la va a poseer eternamente. Y en el versículo 16, Dios le habla que va a tener un hijo, que su descendencia va a ir al pueblo de Egipto, va a estar cautiva 400 años, y ahora sí, versículo 16 dice: y en la 4ª generación volverán a acá. Acá se refiere a la tierra donde en ese momento estaba Abraham, a la tierra que Dios le había prometido, la tierra de Canaán. Dice: porque la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Lo leo otra vez: y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo.
Otra de las razones por la que este sexto sello no se ha abierto aún es porque la maldad no ha llegado todavía al colmo. Es decir, esta palabra maldad obviamente significa perversidad. La palabra colmo significa que no se ha completado, que no ha llegado todavía al tope. Y usted me preguntará y me dirá, pero ¿qué no te has enterado de todos los videos donde hay muertos todos los días? Asesinatos. No estoy hablando de gente que murió de cáncer, por una enfermedad, por un ataque al corazón. Estoy hablando que gente que murió en homicidios violentamente. ¿Qué no te has dado cuenta que ya ahora hay matrimonios homosexuales? ¿Y acaso esto no será el colmo de la maldad? Estamos cerca. Estamos a nada de que ya llegue a ese colmo la maldad, pero aún no ha llegado. Le voy a pedir que me acompañe a Daniel 8:23 porque esto nos va a empezar a dar un poquito ya de luz para entrar al tema. Daniel 8:23 dice así. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Si hay algo que a Dios le interesa y por lo que no se ha roto este sello y el juicio de Dios aún no ha comenzado, es porque Dios quiere, le interesa y está ávido de que tú y yo reconozcamos que lo necesitamos. Que tú y yo reconozcamos que no somos dioses. Que tú y yo reconozcamos que necesitamos de Cristo en nuestra vida, la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas Dios llama. Toc, toc, toc. Quizás esa primera llamada fue en nuestra adolescencia. Pero ¿qué hicimos? No hicimos caso. Toc, toc, toc. Dios quizás volvió a llamar años más adelante, cuando estabas en la universidad, cuando estabas en tu juventud, quizás cerca de casarte. ¿Pero qué dijiste? No, la fiesta está en su punto como para desperdiciarlo. Y Dios ha seguido llamando. Pero déjame decirte algo. Siempre habrá un último llamado. Quizás ese último llamado sea el día de hoy en tu vida. Dios es paciente. La gracia de Dios es una de las características, que Dios es paciente. Para que tú y yo podamos reconocerlo y arrepentirnos. Pero si no obedecemos o atendemos a ese llamado, va a llegar un punto en que Dios no volverá a invitarte, no volverá a tocar la puerta de tu corazón y por el contrario, Proverbios 1, Romanos 2 habla de que Dios mismo se encarga de empujarte hacia el pecado para que toques fondo. Pero es un Dios lleno de amor. Sí, efectivamente, Dios es un Dios de absoluto y total amor. Pero también es un Dios justo. También es un Dios que dice que no tendrá por inocente al impío. Y que si tú en tu corazón has decidido rechazar a Dios, perfecto. Todavía, como te lo he dicho en videos anteriores, hay esperanza si tú reconoces, mientras tengas vida, si tú reconoces a Dios en tu vida. Pero si decides rechazarlo, te vas a seguir en esa espiral. Y seguirás a lo mejor teniendo bienes y teniendo riquezas, a lo mejor y te va a ir muy bien en los negocios. Pero Dios estará fuera de tu ecuación. Y cuando llegue el momento del juicio de Dios, tendrás que dar cuentas. Regreso aquí a Daniel. Para entrar en contexto, Dios le está explicando a Daniel a través de la visión que tuvo previamente que se iba a levantar el imperio griego. Tú lo puedes leer con toda calma en el capítulo 8, que de ahí se iba a desmembrar en 4 secciones. Cuando muere Alejandro el Magno, sus 4 capitanes se quedan al frente de todo
su territorio que había conquistado. Y el versículo 23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Déjame decirte que este personaje al que está haciendo referencia en este momento Daniel es el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, el asirio, el hijo de perdición. No Bill Gates, no Obama, no Jared Kushner, no nada de esos. Esos ya te lo expliqué, que nada que tienen que ver. Quiere decir que el anticristo será la última pieza o la pieza del principio, la última pieza de la gracia de Dios y la primer pieza para que se desencadene todo el juicio de Dios. Y toda esa gente que en este momento ha rechazado a Dios, crean al anticristo y se vayan con él a la perdición. La gracia de Dios aún está vigente. No la desperdicies. La gracia de Dios aún está disponible hoy, mayo del 2020. Que no sea la última oportunidad para tu vida. Por esta razón, entonces, este sello no se ha roto. Por la gracia de Dios y porque aún la maldad no ha llegado al colmo. Muy bien, en el siguiente video voy a hacer una nota aclaratoria para entonces sí ya entrar a Apocalipsis 6 del 12 en adelante y ahí empezaremos a descubrir